Bueno, no sabéis lo que estoy disfrutando esto. Soy Jordi Chicletol y esto es Pasadas de Futuro. Pasadas de Futuro, más que un podcast, un observatorio. Exacto, un observatorio en el que nuestra mirada, ¿no?, nos hace ver la actualidad de forma distinta. Buenas, Berta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy emocionado. ¿Y tú, Fran? De maravilla, aquí Qué estamos guay. con ganas. Qué guay. Hoy quiero hacer un poco de profundizar, ¿no? Y de que la gente que nos escucha o nos ve entienda el porqué de esto, ¿no? Porque al final la cosa viene avalada con una profesión, ¿no? O sea, vosotros estáis súper al día de las tendencias y sois capaces incluso de prever los futuros porque os habéis formado y porque habéis trabajado de ello durante décadas, ¿no? Sí, 100%. Yo, de hecho, empecé con esto cuando tenía 24 años en los 2000, porque de hecho esto lo que sería esta profesión no existía. No existía porque también era una época donde el hiperconsumismo al que estamos ahora acostumbrados empezaban a hacer. Entonces, como empezaban a hacer, las marcas tenían que analizar e investigar qué es lo que estaba ocurriendo para intentar generar impacto a su target, a su consumidor, a su cliente, ¿no? Entonces, en ese momento, por eso tuvo relevancia. Y surgió el concepto, que en ese momento era lo más, ¿no?, en los 2000, del Cool Hunter. ¿Qué significa? Cool Hunter, qué palabra más horrible, por favor, ya la Es que la tacharía odiamos, siempre. sí. Y me he peleado con muchas personas. De hecho, en el caso mío, empezaron unos chicos y unas chicas Tendencias TV, al que yo me sumé al cabo de unos días. Hicimos un reportaje que se llamaba Cool Hunting, que a día de hoy se sigue viendo. Era como, ¿cómo puede seguir gustando esta palabra? Yo creo que hay palabras que devalúan cosas y creo que Cool Hunter en este caso lo hizo. A mí me encanta entender como investigación cualitativa, primero porque la gente te pone más respeto porque dices investigar y entienden que pasas horas, bien sea caminando, mirando Google o entrevistando a cracks como tú, Jordi. Y por otro lado, cualitativo, que es punto de vista. Yo tengo mi punto de vista y Berta el suyo y tú tienes el tuyo. Entonces, por suerte, cada una podemos aportar una mirada. Entonces, Cool Hunter era un poco radiografiar y encontrar, pero para mí muy relacionado mundo moda, muy relacionado fast fashion, muy relacionado en encuentro algo y se lo vendo a alguien muy rápido para que haga más dinero. No sé tú cómo entendías este término y cómo llegó a ti. Bueno, yo recuerdo escuchar sobre lo cool a través de la tele, sobre todo, ¿no? Y de que me llegara también a través de mi hermana, que tenía 7 años más que yo, y entonces como que todo este rollo de la Barcelona cool, del diseño de Jordi Lavanda, me llegaba a través también de la tele, de los programas de Jordi González. Yo veía que era a lo que yo quería parecerme de mayor, ¿no? Y veía que estaba relacionado, pues sí, como bien dices, Fran, con la moda, con la noche, incluso. Pero es interesante lo que ha dicho Fran, porque desde la palabra cool es como, para mí, algo como muy superficial, ¿no? Muy orientado al hype, a la al fenómeno. Next? Sí, ¿qué es lo que va a venir después? Cuando en realidad, por ejemplo, ahora que trabajamos a un nivel profesional muy profundo, al final no se trata tanto de saber lo que es cool, sino de saber qué necesidades, qué tendencias geopolíticas, económicas y tal van a realmente impactar en la sociedad y va a transformar formas de pensar, formas de consumir, formas de estilos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, como decía Fran, es algo mucho más profundo, mucho más sociológico, de investigar, de entender la raíz de las cosas, ¿no? Claro, una investigación, ese trabajo cualitativo de observar y analizar, lo puedes poner al servicio del capitalismo, ¿no?, como se ha hecho hasta ahora, o en esta transformación que veo que estáis viviendo las dos, pues ponerlo al servicio de que el mundo sea un sitio mejor, ¿no? Totalmente, al final, ¿no? Un poco parece que era como venderle a alguien el shortcut, el atajo para llegar más lejos y facturar más, y a día de hoy yo creo que al final es compartir otras maneras de hacer, que están haciendo grupúsculos, que es algo que siempre hemos visto, ¿no? Gente que empieza cosas y que primero, te asustas, esto que me gusta tanto a mí, frunces el ceño, y que luego poco a poco se adopta por otros lados. Entonces yo creo que ahora ya no va tanto en es este formato o este formato, véase tienda, librería, galería, coworking, y que esto lo puede hacer un banco o lo puede hacer otros espacios, sino va más en maneras de funcionar, en maneras de ser agentes de cambio, en hábitos que nos ayude a transicionar a mundos mejores, porque estamos rozando un límite. Me interesa muchísimo eso. Sí, y aquí apuntando a Fran, ahora voy a ser mi momento disidente y activista, como sabéis que siempre necesito poner la pullita, ¿no? Como vosotros conocéis, yo hace igual 1 año o 2 estuve a punto de sufrir un burnout. Un burnout, para quien no lo sepa, es cuando estás un poquito a punto de colapsar. Y eso me pasaba porque algo en mí no funcionaba del todo bien, ¿no? Es decir, mis valores y mi trabajo no acababa de cuadrar. ¿Y por qué ocurría esto? Ocurría esto porque al final el origen de esta profesión, como estamos diciendo y apuntando todo el rato, al final es ayudar a las marcas, fundaciones, empresas, pues a vender más, a producir mejor,
y al final estamos alimentando la bestia, estamos alimentando el capitalismo, ¿no? Entonces, aquí es cuando yo colapsé un poco y pienso que hoy todas las personas que nos dedicamos al mundo de la publicidad, de la comunicación, del diseño, etcétera, tenemos una responsabilidad en el mundo en el que estamos de utilizar toda esta información pues para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo más ético, un mundo más responsable, un mundo más humano. Bueno, y que no colapse esto, ¿no? Porque parece que va a ser inhabitable dentro de poco, que los ricos están pirándose ya a Marte y a la Luna. Pero tú, Jordi, también tienes mucha responsabilidad, ¿eh? Como comunicador. Los influencers, las personas que sois líderes de opinión, lo que decís, lo que comunicáis o el mensaje que transmitís, eso llega a las masas y eso tiene un impacto. Entonces, creo que todos tenemos esa responsabilidad de utilizar eso de forma positiva. Una responsabilidad y una honestidad, ¿no? Que también es un tema aquí que nosotras conversamos las tres mucho backstage y que también abrimos la conversación, así que decirnos lo que opinéis, por favor, y de esto iremos tirando del hilo, pero que al final es, claro, al final trabajamos para marcas, ¿no? ¿Para qué marcas trabajamos? Es decir, creo que no podemos ir con una boca grande y luego por otra boca detrás haciendo otras cosas. No sé si aún estamos en momento de poder elegir y hacer, pero creo que sí que hemos de ser muy conscientes, o al menos muy pesada. Yo, como buena Capricornio, me siento con marcas y si hay algo que creo que pueden hacer, o seré pesada y pesada y pesada y se lo diré 1 trillón de veces, ¿no? Como no te gastes tanto dinero en un rebranding y ayuda a colectivos emergentes que necesitan, ¿no? Creo que las marcas tienen... Entonces, muchas veces nos pueden tocar marcas a primeras malas, pero también siendo este caballo de Troya, como hablábamos el otro día Barbie y su directora, ¿no? Pero en este caso con marcas, creo que puede ser interesante que les ayudemos a compartir nuevas maneras de hacer y gastarse los dineros. Y que eso llegue a los equipos, ¿eh? Yo creo que esto va a dar para otro episodio. Pero bueno, ahora que entiendo un poquito el ahora, para que me ayude también a haceros un poquito de la biopic y entender cómo empezó todo, ¿no? Si salía de algo vocacional y tal, ir a esos inicios en los que había esas revistas, bueno, esos inicios, hace pues 20 años, ¿no? Las revistas de tendencias, lo que estaba up, lo que estaba down. ¿Por qué el ser humano ha necesitado a alguien que le diga lo que mola, lo que está in, lo que está out, ¿no? Y cómo eso nos puede hablar de cuando empezasteis a dedicaros a esto. Yo creo que aquí se abren muchas cosas. El otro día había un documental sobre los orígenes del skate en España y veía como alguien dijo en País Vasco, que es donde empezó, cómo vio a un chico que venía de los estates haciendo skate, porque en País Vasco se tiraban encima del skate como si fuera snow por las cuestas. Y entonces pensé, wow, ese momento tan bonito cuando descubres algo y lo cruzas, que es algo que hemos hecho muchas que nos dedicamos a explorar, porque muchas veces, en mi caso, me ha tocado ir a muchas ciudades y volver y decirle a alguien que he visto en esa ciudad. Entonces, este momento, ¿qué pasa? Que yo creo que hace 20 años, con una cultura hipertecnológica muy diferente a la actual, donde teníamos revistas a papel. Yo entro en mi cuarto de Ibiza, que es mi centro de interpretación, y veo todas las revistas a papel y yo me acuerdo de estudiármelas y de leer arriba y abajo, ¿no? Entonces yo creo que en esos inicios necesitábamos saber qué pasa a aquellas personas curiosas, porque hay otras que ni antes ni después ni mediante les interesa demasiado saber qué pasa, pero creo que se abrían unas ventanas de curiosidad, que encontrábamos un espacio que eran las revistas a papel que nos respondía. 100%. Aquí es que se me han abierto varios melones que creo contestar. Yo pienso que también esa mirada curiosa no todo el mundo la tiene. No. Es decir, está claro que tanto Fran como yo hemos adiestrado nuestra mirada, saber aprender Jordi. a mirar, y Jordi también, por supuesto. Entonces, pero tienes que tener, es un tema de actitud, de ser curioso, de querer más, de indagar, de profundizar. Fran y yo es muy curioso porque tenemos formas muy distintas de mirar y por eso nos complementamos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso soy más de... A mí me gusta mucho entender el macro, ¿no? El macrocontexto. Entender qué está pasando a nivel geopolítico, económico, social, tecnológico, ¿vale? O sea, ir un poco a las macro tendencias, porque desde allí me permite entender muy bien qué ocurre en las personas. Es decir, que yo haya nacido en los 80 y otro en los 2000, el contexto es absolutamente diferente y de manera esto impacta en cómo piensas, cómo te relaciones y cómo consumes. Y para mí esto es clave. Y Fran, que ella lo hace al revés, ¿no? Fran, cuéntanoslo. Bueno, yo soy content addict desde siempre, entonces... Content addict. Soy adicta a varias cosas, el sol y a crear contenido y al final colecciono un estrés de cosas. Y a capturar pantallazos, pero este fin de semana he estado fuera y el otro también y necesito... No sé, igual tengo 250 imágenes capturadas mías con favorito que quiero volver a ellas, ¿no? Entonces yo lo hago muy desde el micro, lo brutal es cuando luego alguien lo conecta. Y el segundo brutal es cuando se pueden entrevistar a personas especialistas. A mí me ha pasado contigo, Jordi, un orgasmo intelectual en un restaurante, en un bar que estaba en Poblenou para un proyecto que tú eras especialista, porque muchas veces que esto no se nos olvide, cuando nosotras lideramos proyectos de investigación cualitativos o de estrategia creativa, tenemos que entrevistar a gente que es
es referente en su sector, como puede ser tú con todo el tema cultural y pop. Yo me acuerdo, salí de esa entrevista y llamé a Berta y le dije, no entiendo cómo Jordi no es crack y tiene un máster explicando cultura popular, porque yo me puse a llorar. Entonces eso para mí es una suerte que nuestro trabajo nos permite hablar cara a cara con perfiles referentes como tú y aprender una barbaridad de muchos temas. Sí que es verdad que uno de los privilegios de nuestro trabajo es ese momento de intercambio, ¿no? Las posibilidades, las oportunidades. Pero una de las cosas que me interesa es que también a lo mejor os lo habéis encontrado a lo largo de vuestra carrera y también pues con la conexión que tienen estas profesiones con la cultura, ¿no? Y el faranduleo incluso, ¿no? De ese snobismo, ¿no? Y de ese elitismo que hay detrás a veces del saber, de la cultura y de la intelectualidad. Pero esto tiene mucho que ver con el ego. O sea, al final las personas nos identificamos desde el tener. Entonces, ¿tú qué quieres? Pues quieres tener lo que no tiene nadie, quieres ser diferente a los demás. Y toda la cultura del coolness, o sea, de la aspiracionalidad, viene desde ahí, desde ser el primero en apropiarse de una moda, una tendencia que nadie tiene, ¿no? Y que además sea algo súper aspiracional, súper deseable. Entonces, por eso la gente se quiere diferenciar todo el rato. Y la expresión máxima es en el mundo de la moda, que todo el mundo quiere ser diferente y al final todo el mundo son calcomanías uno del otro. Pero es esa necesidad de ser especial, ser el primero, y es ego, 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 porque venimos de una sociedad basada en el ego. Total. Y yo aquí le sumaría algo que decías, este snob, esto intelectual. Yo creo que muchas veces cuando se investiga, yo me acuerdo cuando empezaba como perfiles que yo al final decía, yo no sé nada, o sea, lo que sé es que no me encanta ver y me encanta hacer y me encanta volver a mirar y ir a un evento y mirar qué está pasando. A mí me encanta la calle. Y yo me acuerdo que pensaba, ¿cómo alguien que le encanta la calle puede encajar en estos proyectos? Pero al final soy fan de la cultura popular. Entiendo calle Discord y entiendo calle Instagram y TikTok, que al final son plazas donde pasan cosas. Pero creo que el observar lo que pasa es algo que nos separa con la cultura intelectual. Parece que muchas veces somos bienvenidas y otras no, pero al final estamos un poco radiografiando o viendo, siendo curiosas, volviendo a ir, volviendo a mirar o preguntando y ayudándonos a sacar una foto muy de lo que se está cociendo. Y Jordi, cuéntanos tú cómo investigas tendencias, porque tú aquí también eres una persona que investiga constantemente. Lo que pasa es que yo no tengo la formación y el trayecto que tenéis vosotras, pero a mí me vino todo de forma orgánica y natural. A mí al final como niño disidente, como niño diferente que sufría bullying en la escuela, pues me creé mi mundo interior y con la llegada de internet a mi casa, pues mis tardes y mis fines de semana eran internet, los inicios de internet y navegar y bucear, ¿no? Entonces al final a mí eso que era simplemente un hobby, ¿no? El saber más sobre las estrellas del pop que seguía y tal, es lo que me ha ido nutriendo a lo largo de los años y se ha ido sumando de forma natural a los intereses que he ido teniendo como persona adulta, como la moda también se entrecruzó en mi camino y también pues trabajé en ella, la probé desde la distancia, bueno, jugué un rato con ella, eso también pues de la manera en la que yo me sumerjo en los sitios, lo hago de una manera tan profunda y tan pasional y tan vocacional que es inevitable que absorba, ¿no? Entonces yo creo que mi carácter ha hecho que las cosas en las que navegue me las haga mías, ¿no? Y haya intentado convertirlas en algo útil y en una profesión. Pero yo creo que te la has llevado a la comunicación, pero esto que dices, yo no tengo formación, no me acuerdo ahora la palabra, no es intrusismo, ¿no? Pero es esto que no te sientes, como que te sientes que no estás, pero para mí es brutal. Antes Jordi nos compartía por otro tema que estabas revisando galas de MTV de hace años y viendo ya conexiones con la actualidad. Esto para mí es alguien que se dedica a abrir sus ventanas de curiosidad dedicándole tiempo y espacio, que al final son recursos, ¿no? Ay, me encanta lo que has dicho, ventanas de curiosidad. Pues mira, yo tengo como 3 millones de ventanas de curiosidad acumuladas ya. Pero tú desde tu lado te lo llevas a comunicar, el privilegio de poder entrevistar a gente, pero al final eres una investigadora pura y dura que tira de hilos porque no es todo el mundo que se pone a revisar contenidos del pasado. Total. ¿Y queréis un spoiler? Spoiler. Me estoy planteando, cuando me quite lo del carnet de conducir, que todavía no lo tengo, y es mi next step, me estoy planteando estudiar antropología. Uy, te va a encantar. Para todo esto que consumo y de lo que me nutro, poder amasarlo y convertirlo en algo. Es algo que me interesa muchísimo. Creo que es la pieza del puzzle que le falta a mi marca personal. Titular: se está construyendo un monstruo. ¡Ah! ¿Sabéis lo que más me gusta de aquí? Porque todos en realidad nos dedicamos al análisis de tendencias. Yo lo hago más desde el punto de vista de la investigación y el marketing. Fran desde la agencia y desde el content. Y tú también desde el content, pero desde la comunicación. Entonces, son 3 maneras diferentes de utilizar
reutilizar esa metodología, pero aplicarla a cosas distintas. Y me parece como súper guay, ¿sabes? Y por eso sale Pasadas de Futuro. Exacto. Somos las supernenas. Somos las Aquí supernenas. justo muy relacionado con las supernenas, algo que aprendí de Berta hace mucho tiempo, que son el superpoder que tenemos cada una. Suena un poco a easy posting, ¿no? A shit posting, a Jorge Bucay, pero que al final es encontrar, ¿no? Yo creo que las tres aquí, por ejemplo, el caso Pasadas de Futuro, eres tú quien está liderando muy bien cómo comunicar, que Berta y yo nos sentamos cómoda, pero si en otro formato es Berta quien lidera, ¿no? Así que creo es que os voy a dejar la batuta a partir del siguiente, ¿eh? Pilotáis vosotras. Sí. ¿Sabéis a mí ya una cosa para terminar? Así, cosas que más me gustan de la profesión que un poco abordamos los tres es el conectar los puntos, porque hemos estado hablando mucho de cómo recopilamos, pero al final todo el mundo puede recopilar datos, pero para mí el kit diferencial es cómo los analizas, porque cuando Fran y yo y tú nos reunimos y de repente Fran me cuenta todo lo que ha descubierto en París, yo le explico no sé qué tal y empezamos a hacer pim pam pum y de repente vas, ¡buah! El insight, ¿Cuándo la lo ves? oportunidad, ¿Cuándo lo ves? ¡pum! Ese es el momento orgásmico, sí. Jo, cuántas cosas están saliendo. Bueno, esta conversación yo creo que puede seguir en redes sociales, ¿no? La gente que nos escucha, esas personas que nos escuchan y nos ven, que nos digan cosas. De hecho, ya pasó en el primer episodio que tuvimos muy buen feedback. Pasadas de Futuro. Puedes vernos en YouTube, escucharnos en Spotify y contactarnos por redes sociales. Exacto, queremos interacciones. Así que, Fran, gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Berta. Gracias. Gracias, Aleix, nuestro técnico. Gracias, Barcelona Media Hub. Y nos vemos en el próximo episodio de Pasadas de Futuro.